Capítulo 4. Los ardavines. Desde lejanos tiempos, los ardavines venían figurando como hombres valerosos en la sangrienta historia de las revueltas armadas que, cual renitencias convulsivas de las profundas conmociones de la guerra de la independencia y de la federación, continuaban sacudiendo al país. Y así, como en otras regiones, otros generalotes a ello debíanle de padres a hijos el cacicazgo del Yoroari. No siempre, es cierto, fueron una perfecta calamidad. País escasamente poblado y de gente aventurera y bravía, avalancha de hombres de presa al cebo de la fortuna rápida. Y allí, como a las mordeduras del lobo de los mismos pelos, a los males del caciquismo, en lo cacique se les buscaba remedio y en ocasiones hubo ardavines que desempeñaban oficio de poder moderador, a cuya sombra la gente pacífica podría librarse de los atropellos de las autoridades menores y de los desmanes de los matones que por la región pululaban, siempre que se le fuera adicta, desde luego, o como por allí se decía en jerga de galleros, siempre que se les metieran bajo el ala. Uno de estos raros caciques buenos y quizá hasta un caudillo, en la mejor acepción de la palabra, parece que iba a ser Jorge Gregorio Ardavín. Pero a lo más prometedor de su naciente carrera política, se apartó de esta y de la sociedad. Se amancebó con una india arecuna que se había traído consigo de una expedición al Alto Caroní y se internó en unos montes que poseía en las inmediaciones de El Callao. Según algunos, la causa de este repentino trastorno y fracaso de su vida sería un mal bebedizo que le administraran la India para adueñarse de su voluntad. Pero, según otros, mejor informados al parecer, fue la repugnante enfermedad del carare, adquirida de la convivencia con la indiada durante aquella expedición, pues siendo muy cuidadoso del buen aspecto de su persona, cuando le aparecieron aquellas feas manchas incurables, decidió aislarse, y así vivía con la arecuna en los montes de Palo Gacho hacía 15 años. Lo reemplazó en el cacicazgo su primo Miguel, militar mediocre y político chanchullero de los de un tirito al gobierno y otro a la revolución, y sin más miras que las del peculado. Miguel Ardavín nunca habría pasado de pálido satélite del primo, pero en vida activa su política marrullera, había consistido en recoger a su sombra a todos los malos elementos del ardavinismo que fueran quedándose sin la protección del escrupuloso José Gregorio, y con ellos formó el núcleo inicial de su partido, en torno al cual congregáronse después los que no sabían vivir sino bajo la jefatura del apellido histórico. Hacía varios años que venía disfrutando de su feudo, con ejercicio de la autoridad pública o sin ella, pues aún en este último caso era el régulo de lo que podía llamarse la política regional, y si su prestigio no era tan grande como llegó a serlo el de José Gregorio, sí era cuantiosa su fortuna, suya las mejores concesiones mineras y las empresas purgueras más importantes, al frente de las cuales sus oficiales entretenían los ocios bélicos, extorsionando peonadas que se convertirían en tropas cuando el jefe así las necesitase. Menos todavía era José Francisco, hermano de José Gregorio, pero en él la diversidad se complicaba con un caso singular, aunque muy propio del medio, carente del valor tradicional de la familia hasta los extremos de la cobardía, pero doblado de impulsivo hasta los límites de lo patológico. Esto hubo de suplir por aquello, sin lo cual nadie podría vivir en la tierra de los hombres machos, y menos un Ardavín, llegando a ser tan perfecta la simulación, o mejor dicho, tan aparatosa, que muy pronto logró su propósito de hacerse temible.
Comenzó por baladronadas a la sombra del respeto que inspiraba a su hermano. Entonces, en el auge de su prestigio político, emborracharse, meterse a caballo en las tabernas y garitos, quebrar a tiros las botellas y volcar a repechadas de la bestia las mesas de juego, aunque después tuviese que pagar daños y perjuicios excesivos, que por la cuenta que esto les dejaba y por el temor de que José Gregorio, a pesar de su respeto por la propiedad ajena, practicase el proverbio de a los suyos con razón o sin ella, toleraban letales atropellos los dueños de aquellos acontecimientos. Pero solo él sabía cuánto esfuerzos le costaban estos escarceos de Machía, que lejos de aplacar los fantasmas de su medio fisiológico, nervios destemplados, carne ruin, le fueron creando otro, aún más atormentador. El aura que le formaba la mentira de su bravura y la fatal necesidad de acreditarla algún día con ejecutorias positivas acabaron bien pronto por infundirle temor, ya morboso de sí mismo, de los temerarios arrestos que en un momento dado pudieran ocurrírsele al falso valiente de día en día, desligado del control a que al principio lo sometiera. Solo que, al darle cabida en su espíritu a esta reflexión ya penetrada de un sentimiento de inferioridad dúplice, no calificaba de falso al Ardavín valeroso que quisiera manifestarse en él, sino por el contrario, al que sudaba frío y temblaba por aquel, no permitiéndole revelarse tal cual era. Hasta que por fin esta figuración de desdoblamiento, que ya era un pie en el umbral de la locura, se le materializó de tal modo una mañana de borrachera tempestuosa a la víspera, que sintió cual si de su cuerpo se desprendiese otro, llevándose todo el valor vital y las energías de ánimo, a tiempo que lo dejaba por ilusoria mitad, yerto de pavor y de muerte próxima. Y gritó delirante: «¡No lo dejen salir! ¡Que van a matarlo! ¡Sujétenlo!». Era el fantasma de sí mismo, que ya no podía contentarse con aparatosas baladronadas, por causa de las cuales, intolerables ya, y faltándole la sombra protectora del hermano, pues no se le escapaba que la de Miguel no lo cobijara mucho. Se vería de un momento a otro en el trance de mostrarse capaz de la positiva proeza de bravura. Para entonces, cediendo ya los complejos que pudieran contener aquella alma en delirio, le ocurrió enamorarse de Maigualida Ladera. En realidad, lo había estado desde niño, sino que bajo la forma de un aborrecimiento rencoroso por una broma inocente que entonces ella le diera, preguntándole: ¿a cómo vender los pañuelos?, por decirle que llevaba fuera las faldas de la camisa. Y quizá Maigualida, que de jovencita también la estuvo enamorada por causa de aquella misma broma, posiblemente que tanto lo afectó a él, hubiera terminado por aceptarlo a pesar de todo, si al declararle su amor ya tumultuosa pasión, apenas roto aquel encubrimiento de timidez, no lo hubiese hecho con tan desordenada vehemencia, mostrándole la espantosa intimidad de su corazón al borde del crimen y suplicándole que no lo abandonase a tal destino. Pero más poderosa que la inclinación que hacia él pudiera sentir fue el terror que la sobrecogió ante semejante confidencia y se quitó de la ventana donde ya oyera, dejándolo plantado. «Pues mía o de nadie», juró Ardavín. Y no tardó mucho en cumplir su amenaza. Un día, ausente de Upata, recibió aviso por uno de sus amigos de que Maigualida tenía novio forastero por añadidura. Inmediatamente regresó al pueblo y, como encontrase a su rival ante la ventana donde a él lo había desairado, lo desafió a muerte y, sin darle tiempo para que sacase el revólver, allí mismo le descargó el suyo en el pecho. Lance personal y muerte dada en defensa propia para la justicia sobornada.
Apenas purgó aquella con unos meses de prisión, pero ya nadie podía dudar que José Francisco Ardavín fuese hombre de armas tomar, y el propósito de hacerse temible ya estaba logrado.